Los casos de Dora Bell, detective. De Elizabeth Burgoyne Corbett. La fiesta en el jardín. Aquella tarde, había acudido a casa de la señora Bevan, una dama de la alta sociedad londinense, respondiendo a su urgente y desesperada llamada a nuestra agencia, en busca de ayuda, tras la pérdida de un valioso collar. Apenas me hizo pasar al salón, y nos sentamos, me puso al corriente del caso. El collar tiene un valor de más de 200 libras, señorita Bell. Pero eso no es lo peor del asunto. Mi tía, que fue quien me lo regaló, estipuló que siempre lo llevara conmigo, como un recordatorio perpetuo de su bondad pasada y de sus buenas intenciones futuras, y si no lo hago perderé su favor para siempre. Perder el favor de mi tía significa perder la espléndida fortuna que le corresponde legar, así que ya ve lo grave que es el asunto para mí. Es, de hecho, poco menos que una cuestión de vida o muerte, porque la pobreza me mataría ahora, que acabo de enviudar. Por el amor de Dios, haga todo lo que pueda por mí. Pero, si su tía, la señorita Mainwaring, sabe que usted no podría haber previsto su pérdida, ¿será tan injusta como para desheredarla?, pregunté. Sí, estoy segura de que lo haría. Cree que soy una persona poco fiable, porque rompí mi compromiso con un hombre rico, al que había aceptado a regañadientes, y me uní al hombre que realmente amaba. Mi marido era pobre, y por lo tanto, el perdón de mi tía está supeditado a mi obediencia inquebrantable a todos sus mandatos. ¿Entiende ahora, señorita Bell, la importancia de recuperar esa joya? El colgante vino de la India, y se dice que las piedras que contiene poseen poderes ocultos. Ojalá fuera cierto, y tuvieran el poder de volver a su legítima dueña. La señora Bevan exhaló un suspiro de desesperación mientras hablaba, y la miré con considerable interés. Era alta, pálida, de ojos oscuros, y considerablemente hermosa, pero su actitud mostraba ciertos signos de esa vacilación e inconstancia que su tía le atribuía. Las circunstancias que rodearon la pérdida del collar eran peculiares. La señora Bevan había estado pasando la noche en la embajada alemana, invitada por los von Auerbach, y regresaba a casa en el carruaje de la señorita Mainwaring, cuando se dio cuenta de que había perdido el valioso colgante que su tía le había regalado como muestra de reconciliación. Su búsqueda frenética del collar en el carruaje no dio ningún resultado, y la señora Bevan le dijo rápidamente al cochero que regresara a la embajada. Pero, prudentemente, se abstuvo de confiarle los detalles de su pérdida, pues aún tenía la esperanza de que pudiera remediarse. Sin embargo, la señora von Auerbach no pudo darle ningún consuelo, pues ella misma también había sufrido un robo. Había perdido un valioso reloj engastado con diamantes, y tras una búsqueda minuciosa por toda la embajada, que no dio resultado, llegó a la conclusión de que algún ladrón debía haber estado presente en la recepción celebrada la noche anterior. Era una conclusión desagradable, pero la única lógica, pues la esposa del embajador no había dejado solos a sus invitados, ni había ido más allá de los salones donde se celebró la recepción, hasta el momento en que, cuando acababan de marcharse los últimos visitantes, quiso consultar la hora en su reloj y descubrió que éste había desaparecido. El regreso de la señora Bevan a la embajada, unos momentos después, con la noticia de que su colgante había desaparecido, confirmó la suposición de que algún ladrón profesional debía de ser el responsable de la desaparición de las joyas. Dadas las circunstancias, decidieron ponerse en contacto de inmediato con la policía. Esta les ordenó estrictamente que mantuvieran el asunto en absoluto secreto, por diversas razones. Pero la señora Bevan estaba demasiado ansiosa como para confiar enteramente en los esfuerzos de la fuerza regular, de ahí su solicitud a nuestra agencia y su urgente súplica de que actuáramos con la mayor celeridad. Poco después de la partida de mi cliente, solicité una entrevista con la señora von Auerbach, pero no pude obtener mucha información útil. Las invitaciones habían sido enviadas con sumo cuidado, a personas conocidas y de contrastada respetabilidad, pero los invitados podían estar acompañados por tal o cual amigo, de los que la anfitriona nada sabía. El nombre y posición de los invitados
se había considerado garantía suficiente de la perfecta idoneidad de los amigos que podrían elegir para acompañarlos a la embajada, y había por lo menos una veintena de personas presentes en la recepción, de las cuales la anfitriona apenas conocía sus nombres. Por supuesto, nadie podría tratar a ninguno de estos individuos como sospechoso, sin alguna pista concreta sobre la que trabajar. Pero, desafortunadamente para nuestras perspectivas de éxito, no había el más mínimo motivo para sospechar de alguien en particular. Estaba a punto de abandonar la casa de la señora von Auerbach, cuando entró un sirviente con una tarjeta sobre una bandeja, y al oír que el nombre inscrito en ella era el de una de las invitadas a la recepción de la noche anterior, decidí quedarme para conocerla, pero le pedí a la señora von Auerbach que no le revelara mi identidad a su visitante. Al minuto siguiente, una mujercita sumamente encantadora fue introducida en la habitación. «Oh, mi querida señora», exclamó con un encantador acento extranjero. «¡Qué desgracia! Anoche perdí mi hermoso broche de diamantes. ¿Quizá lo han encontrado sus sirvientes?» La señora von Auerbach palideció, y yo observé con interés este nuevo giro en el misterioso robo de la noche anterior. Evidentemente, los ladrones habían actuado a gran escala, y habían demostrado un gusto notable en la elección de su botín. La última víctima era una dama francesa llamada Madame Duchesne, que se deshizo en lamentaciones por su pérdida, cuando se le mostró la escasa esperanza de recuperar su broche de diamantes. «Me siento tan terriblemente afectada», fue su patética protesta, «que daría cualquier cosa por no tener que celebrar mi fiesta en el jardín mañana. Y no me gusta decirlo, pero es un hecho, que puedo haber incluido al ladrón en mi invitación sin saberlo, y sería terrible si se robaran más cosas. ¿Qué debo hacer?». Como no parecía haber ningún consejo práctico disponible, Madame Duchesne estudió la situación durante un momento, y luego anunció su intención de contratar a un detective. «No es un policía de verdad, ni mucho menos», afirmó, «sino uno de esos individuos extraordinarios que parecen capaces de ver a través de ti y descubrir cualquier cosa. Creo que los llaman detectives privados». La señora von Auerbach levantó la vista con ansiedad, pero le respondí con una mirada de advertencia, que la hizo posponer la revelación de mi identidad, que se había sentido impulsada a hacer. «¿Conoce usted a alguno de esos detectives?», me preguntó la dama francesa. «¿Puede ayudarme a encontrar la dirección de uno de ellos?». «A juzgar por sus anuncios, en Londres hay varias empresas de detectives privados», respondí. «He oído hablar de los señores Bell y White, de Holborn, que se consideran bastante buenos, pero, por supuesto, hay muchos otros igual de buenos, o probablemente mejores». «Bell and White, en Holborn», repitió Madame Duchesne, como si tratara de memorizar esos datos. «Sí, los probaré. Muchas gracias por ayudarme. ¿Puedo preguntar si vive usted en Londres?». Aprovechando mi señal, la señora von Auerbach acudió rápidamente en mi ayuda. «La señorita Grisham», dijo señalándome, «acaba de llegar de Alemania, donde nos conocimos en casa del duque de Mannheim. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y tengo intención de que se quede unos días conmigo, ahora que ha venido a visitarme. Entonces debes traerla mañana contigo, a mi fiesta en el jardín», dijo Madame Duchesne, y la invitación tan hábilmente diseñada fue aceptada con una leve pretensión de vacilación por mi parte, ante la idea de someterme a la hospitalidad de una completa desconocida. Después de la partida de la dama francesa, felicité muy calurosamente a la señora von Auerbach por su tacto y presencia de ánimo, y acordé acudir con ella a la fiesta en el jardín, al día siguiente. Cuando llegamos, la fiesta estaba en pleno apogeo, y la fascinante anfitriona tenía una multitud de invitados a los que atender. La señora von Auerbach me dejó, a petición propia, librada a mi propia suerte. Quería mirar a mi alrededor y observar todo lo que estaba sucediendo, con la máxima discreción posible. En ese momento, Madame Duchesne se me acercó con un aire muy misterioso, y me presentó a un hombre muy apuesto. «No se sorprenda», susurró, «pero este es el detective privado que usted me recomendó, el señor Bell».
Me comuniqué con él, inmediatamente después de salir de la casa de Madame von Auerbach ayer, y está aquí para vigilar que ningún ladrón pueda actuar esta noche. ¿No es terrible tener que tomar tales precauciones? Nunca volveré a dar una fiesta en Londres. Respondí a esta confidencia de la dama con la debida simpatía, y agradecí con seriedad la atención que mi nuevo compañero me dedicó durante unos momentos. Y realmente necesitaba de toda mi presencia de ánimo, porque el hombre que me presentaron no era mi tío, el señor Bell. Sabía que Madame Duchesne no había solicitado ayuda en nuestra agencia, a pesar de que ella afirmara lo contrario, y como no se trataba de nadie que hubiera estado nunca en nuestra oficina, sabía que era probable que se confirmaran ciertas sospechas que yo ya había formado el día anterior. Como este extraño que me acababan de presentar no era ciertamente un detective, llegué a la conclusión de que simplemente se hacía pasar por uno, para desviar las sospechas de los delincuentes, a los que él mismo servía de tapadera. La suposición de que era el cómplice y colaborador de los ladrones también era muy natural, aunque una mirada a la encantadora anfitriona y su delicado entorno casi parecía desmentir tal suposición. Pero yo sabía que mis sospechas estaban en el camino correcto, y en menos de una hora, mi vigilancia fue recompensada. El falso detective, cuya pretendida identidad solo había sido revelada a Madame von Auerbach y a mí, paseaba de un grupo a otro, como si quisiera escudriñar las acciones de los invitados. Pero su verdadero objetivo, sin duda, era apoderarse de sus joyas, y tuve la satisfacción de verlo hurtar disimuladamente un costoso reloj, que una joven dama lucía de manera un tanto descuidada. No era mi intención hacer una denuncia inmediata. Me propuse investigar el asunto hasta la raíz, y seguí los movimientos del falso señor Bell con aparente despreocupación. A continuación, vi cómo escogía un par de hermosas rosas de unos de los arbustos del jardín, y se las entregaba a Madame Duchesne, con un elegante cumplido. La farsa estaba muy bien ejecutada, y nadie, salvo una persona muy vigilante, habría notado que el reloj cambiaba de manos junto con las rosas. Terminada esta pequeña comedia, Madame Duchesne se dirigió tranquilamente a la casa, y 5 minutos después, me encontré con ella, por pura casualidad, por supuesto, en el tocador, justo cuando ella estaba cerrando un elegante armario, del que había sacado un frasco nuevo de perfume, en cuyo uso era muy pródiga. Había otras 2 o 3 personas en el encantador tocador de la dama francesa, entre ellas la señora von Auerbach, a cuyo lado me senté con aire de repentina debilidad. Ella estaba realmente sorprendida por el desarrollo de los acontecimientos, pero ya había sido advertida previamente por mí, y desempeñó muy bien su papel, cuando exclamé que me sentía terriblemente mal. «¿Qué te ocurre?», gritó alarmada. «Espero que no sea uno de tus viejos ataques». «Sí, lo es», susurré débilmente. «Manda a buscar a mi tío. Él es el único que puede ayudarme». Me tumbaron en el diván, y me administraron toda clase de remedios caseros, en espera de la llegada de mi tío, al que habían mandado llamar a toda prisa, y que, como habíamos acordado, esperaba afuera, con un agente de policía vestido de civil. Apenas aparecieron, mi indisposición desapareció, y asombré a los presentes poniéndome en pie de un salto y corriendo al jardín. «Arresten a Madame Duchesne y a su cómplice», grité, señalando a este último. «Ese hombre ha robado un reloj, que Madame Duchesne ha guardado bajo llave en ese armario». Inmediatamente, se produjo una escena de gran confusión y alboroto. Varias personas descubrieron que les habían robado, y se encontró que el armario contenía una gran cantidad de objetos valiosos robados, entre ellos, el preciado colgante de la señora Bevan. Mi descubrimiento se produjo en el momento justo. En 12 horas, los ladrones habrían huido con su botín, porque la verdadera Madame Duchesne, la dama a la que le habían robado las cartas de presentación, que les habían permitido acceder a la alta sociedad londinense, había llegado a Londres ese mismo día, tras un viaje por mar que duró varias semanas. Un cómplice les había advertido de ello, y conscientes de que la fiesta en el jardín que estaban organizando, en la magnífica casa que habían alquilado para ese fin,
sería su última oportunidad para actuar, habían decidido hacerse con un gran botín y marcharse esa misma noche. Afortunadamente para mucha gente, pude frustrar sus intenciones. Actualmente se alojan en habitaciones infinitamente menos lujosas, y de las que no saldrán en algún tiempo. Y varios miembros de la alta sociedad son ahora mucho más cuidadosos respecto a las personas que invitan a sus fiestas. Fin. El reloj de oro. En cuanto vi a aquella mujer, supe que no me era desconocida. Sí, sin duda era la misma mujer. La había visto antes, y sabía que no era una persona confiable. Es más, puedo asegurar a mis lectores que era una persona de antecedentes muy dudosos, y que recientemente había cumplido una condena de prisión, a raíz de ciertas averiguaciones de las que nuestra agencia era responsable. Su tendencia a cambiar de nombre con frecuencia dificultaba seguir su carrera. Pero el apellido con el que la conocí era Angelina Dyer, y como tal, fue condenada por colaborar en las operaciones de una banda de ladrones, de quienes algún día tendré una historia emocionante que contar. Conociendo el verdadero carácter de esta mujer, me causó no poca sorpresa verla hablando con el señor Lanimore, uno de los concejales de nuestra ciudad, a quien habría considerado una de las últimas personas en el mundo en tener tratos con Angelina Dyer. Mi curiosidad se despertó. Decidí ver la farsa hasta el final, y por el momento desistí de tomar un coche de caballos hasta la estación de Liverpool Street, donde estaba involucrada en una misión que bien podía esperar. Me detuve delante del escaparate de una sombrerería, y fingí estar muy interesada en las piezas que allí se exhibían, pero en realidad sin apartar mi atención de la pareja que conversaba un poco más allá. Angelina era por naturaleza bastante guapa, y en esa ocasión estaba vestida con un gusto tan notablemente elegante, que cualquier observador casual podría fácilmente confundirla con la dama que evidentemente pretendía ser. Su rostro reflejaba una expresión de complacida sorpresa, y le tendió la mano al concejal, con una cálida sonrisa irresistible. Hubo un apretón de manos, muy cordial por un lado, algo vacilante por el otro, y entonces supe lo que estaba pasando, tan bien como si hubiera estado al alcance de mi oído. Era evidente que al concejal Lanimore le costaba reconocer a su impulsiva interlocutora, y Angelina expresaba su alegría al reencontrarse con un viejo amigo. Y precisamente en Londres. Hubo unos momentos de cordial conversación, expansiva por parte de la mujer, titubeante por parte del concejal, y luego la pequeña comedia terminó, la dama haciendo una reverencia ceremoniosa, y el caballero levantando su sombrero cortésmente. Un segundo después, Angelina desapareció entre la multitud incesante, que convierte el vecindario de Mansion House en uno de los lugares más emblemáticos de Londres. La repentina partida de Angelina no me preocupó. Sabía dónde encontrarla, si la necesitaba de nuevo. Y también sabía que esta aventura, aparentemente trivial, tendría alguna consecuencia, pues estaba segura de que esa dama tenía un motivo oculto al abordar al concejal. Mi convicción no tardó en confirmarse. Seguí al sonriente señor Lanimore por Cheapside, hasta llegar a la famosa relojería de Sir William Bennet. Entonces, se le ocurrió comprobar la hora de su reloj, con el gran reloj que había sobre la puerta de la tienda, y mecánicamente se llevó la mano a su chaleco, para sacar su costoso reloj de oro. Por la expresión de su rostro, inmediatamente adiviné lo que había sucedido. El reloj había desaparecido. Estuve a punto de estallar en carcajadas, ante el desenlace de la pequeña comedia que había presenciado. Pues, aunque a pesar de mi atenta vigilancia, no la había visto robar nada, no tenía ninguna duda de que la responsable de la desaparición del reloj del señor Lanimore era Angelina Dyer. Tampoco me sorprendió el siguiente acto del concejal. Detuvo un coche de punto que pasaba, y casi le gritó al conductor: «Bell & White, Holborn, y conduzca como un rayo». Que el señor Lanimore invocaría nuestra ayuda también había sido una de mis conclusiones previstas, pues ya habíamos realizado algunos trabajos para él, en relación con la gran empresa, de la cual él era el socio principal.
Contenta de que el señor Lanimore no me hubiera visto, esperé hasta que apareció otro coche, y entonces le indiqué al conductor la misma dirección, hacia la que había partido el concejal unos momentos antes. Al llegar a nuestra oficina, me encontré con que el concejal llevaba unos minutos esperando con impaciencia que le recibiera uno de los directores de la agencia. El señor Jones dirigía una sucursal, y rara vez visitaba la oficina de Londres. El señor White había vendido todo y se había jubilado, y mi tío acababa de entrar en la oficina, justo un momento después de que yo llegara. «Déjame este caso a mí», susurré. «Sé cómo ha sucedido todo». Con una sonrisa y un gesto de comprensión, el señor Bell se dirigió a su despacho privado, mientras yo me quitaba el abrigo, y procedí a entrevistar al concejal. «Buenos días, señor Lanimore. ¿Qué podemos hacer por usted esta vez?» «Qué tonto he sido, señorita Bell. Dejé que una desconocida me detuviera en la calle y me hablara. Fingió conocerme, y nunca sospeché las intenciones de esa descarada mujer. ¿Y cuál fue el resultado? Mi hermoso reloj de oro, que me regalaron mis empleados cuando fui elegido concejal, ha desaparecido». «Eso es muy serio», dije. «Muy serio, en efecto. Cielos. Mi felicidad y mi reputación dependen de que recupere ese reloj. Debo recuperarlo, y el asunto no debe salir en los periódicos». «Por supuesto que no», repuse. «La publicidad no siempre es deseable. En este caso, sería la ruina», se lamentó el señor Lanimore. «Las circunstancias del robo son tan extrañas. Mis socios tienden a burlarse de mí, por lo que llaman mi moralidad almidonada. Mis rivales en la Cámara del Consejo buscan la oportunidad de desacreditarme. Mi esposa es muy celosa. Se negarían a creer que esa mujer con la que entablé conversación en la calle se hizo pasar por una vieja conocida de mi familia, y que yo, por caballerosidad, no me atreví a decirle que no la recordaba en absoluto. ¿Cómo era la mujer? Alta, de figura esbelta y aspecto elegante, con tez radiante y abundante cabello rubio. También usaba gafas con montura dorada. Bueno, eso no nos ayuda mucho. Hoy en día hay muchísimas mujeres elegantes, de cabello rubio y tez radiante. Un poco de dinero, y la determinación de estar a la moda, pueden hacer maravillas. ¿Observó alguna otra peculiaridad en ella? Nada en particular. Verá, no tuve tiempo de fijarme en gran cosa, pues la entrevista fue corta, y no sospeché nada en aquel momento. Bueno, dadas las circunstancias hay muy poco que hacer. Aún así, me atrevo a decir que nuestra intervención le será más útil que la de la policía. Estoy completamente seguro de ello. Los otros casos que puse en sus manos, los resolvió con una pericia casi milagrosa, y tengo plena confianza en su capacidad. Gracias, señor Lanimore. Casi puedo prometerle que recuperará su reloj en una semana. Mientras tanto, no diga nada del asunto a nadie. Puede justificar la falta de su reloj, diciendo que lo llevó al relojero, para que ajustara su mecanismo. Cuando el señor Lanimore dejó nuestra oficina, se sentía mucho más tranquilo que cuando entró, y yo estaba bastante segura de mi capacidad para cumplir mi promesa de resolver el caso en unos pocos días. Había tomado notas taquigráficas de todos los detalles que el señor Lanimore pudo darme. No es que los necesitara, pero siempre pienso que es mejor ser lo más formal posible. Unos minutos después, le estaba explicando todo el asunto a mi tío, y no tardamos en ponernos de acuerdo con los pasos a dar a continuación. Generalmente, a través de nuestros ayudantes, vigilamos a personas con antecedentes como Angelina Dyer, y sabíamos que, en ese momento, ella se alojaba en una calle cercana a Commercial Road. También estábamos seguros de que, al menos por ese día, suspendería sus operaciones en la ciudad. De momento, estaría exhibiendo su botín ante la admiración de sus cómplices. Las casas de empeño son un terreno fértil para nuestros ladrones de relojes habituales. Allí tienen una forma más segura de disponer de sus ganancias.
No muy lejos de Hunsditch, vive un hombre bajo cuyas hábiles y manipuladoras manos, los relojes y joyas robados pierden su aspecto original, y son puestos de nuevo en circulación. Con toda probabilidad, el reloj del concejal Lanimore caería en manos del falsificador de relojes en menos de 24 horas. Por lo tanto, debíamos actuar sin perder tiempo y recuperar el artículo robado esa misma noche, aunque tuviéramos que recurrir a la fuerza. 4 ayudantes recibieron instrucciones inmediatas de vigilar atentamente la casa de Angelina Dyer y de ponerse manos a la obra sin demora. Media hora después, me puse en camino, acompañado de Adam Henniker. Ambos habíamos sufrido una transformación considerable, y ni siquiera nuestros mejores amigos nos habrían reconocido. Parecíamos unos simplones de pueblo, muy adinerados, que nunca habían estado en Londres, y que estaban atónitos ante todo lo que veían. Observamos muchas sonrisas disimuladas en los rostros de los transeúntes, cuyo conocimiento del barrio en el que nos encontrábamos les hacía cuestionar la sensatez de nuestra opulenta y generosa exhibición de joyas. No esperábamos que surgieran problemas, ya que nuestros colegas estaban lo suficientemente cerca como para acudir en nuestra ayuda en cualquier momento, si era necesario. No había tenido tiempo de comer algo antes de salir en busca de Angelina, y tenía mucha hambre, pero no me atrevía a distraerme. Sabía, sin embargo, que en aquel barrio no parecería una falta de educación comer en la calle, y decidimos que nuestra interpretación de campesinos recién llegados a la ciudad resultaría mucho más natural si nos comportábamos con auténtica inconsciencia campestre. Cuando por fin vimos a Angelina salir de su habitación y caminar hacia Aldgate, Adam estaba cortando un gran sándwich con una enorme navaja, y yo me estaba esforzando por tragar un bocado de pastel, que había resultado mucho menos apetitoso que cuando estaba expuesto en el escaparate del vendedor. Teníamos que actuar con rapidez, para que no se nos escapara, y Adam, con la boca medio llena de sándwich, se las ingenió para llamar su atención, comentando en voz alta: «Oiga, señora, ¿podría decirme en qué calle se cometieron los crímenes de Whitechapel?» «Pues sí», respondió Angelina sonriendo. «Está por aquí cerca. Tengo que pasar por allí. Si me acompaña le mostraré la calle». 5 minutos después, el asunto estaba resuelto. Habíamos atrapado a la ladrona infraganti, cuando trató de robarle el reloj y la cadena a Adam. Uno de nuestros hombres llegó justo a tiempo para ayudarnos a detenerla, y le dimos la alternativa de ir a prisión por los 2 robos que había cometido ese día, o comprar su libertad, entregándonos el reloj del concejal. «Vaya, este sí que es un buen negocio», comentó con gran disgusto. Luego, rebuscando en su bolso, sacó la pieza de oro y me la entregó. «Toma, quédate con el reloj, y da gracias a Dios de que no esté aquí ninguno de mis amigos». Cuando, a la mañana siguiente, el concejal Lanimore recibió su propiedad sana y salva, no pudo contener su admiración por mi astucia, al resolver el caso en tan poco tiempo. «Es usted maravillosa, señorita Bell», exclamaba, estrechando mi mano. «Sabía que podía confiar en usted». Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.